buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Durante 1000 años, su nombre fue sinónimo de poder, civilización y orden. Pero en el año 476 después de Cristo, el faro de la antigüedad se apagó definitivamente. Roma, la ciudad eterna que una vez dominó el mundo conocido, fue testigo de cómo su último emperador entregaba las insignias imperiales a un jefe bárbaro. ¿Cómo pudo colapsar el imperio más grande de la historia? Hoy recorreremos los últimos días de la gloria de Roma y el caótico nacimiento de la Edad Media. Pero antes, me ayudaría mucho que puedas comentar en el video, y si este tipo de contenido te gusta, te podés suscribir para estar al tanto del nuevo material que se va subiendo. Para muchos historiadores, la caída del Imperio Romano de Occidente, en el siglo V después de Cristo, siempre ha sido vista como el fin del mundo antiguo y el inicio de la Edad Media. Como gran parte de Occidente ya había caído a mediados del siglo V, cuando un escritor habla de la caída del imperio, generalmente se refiere a la caída de la ciudad de Roma. Aunque los historiadores generalmente están de acuerdo en el año de la caída, 476 después de Cristo, a menudo no están de acuerdo sobre sus causas. El historiador inglés Edward Gibbon, que escribió a finales del siglo XVIII, señala el surgimiento del cristianismo y su efecto sobre la psique romana, mientras que otros creen que el declive y la caída se debieron, en parte, a la afluencia de bárbaros del norte y al oeste. Cualquiera sea la causa, ya sea la religión, el ataque externo o la decadencia interna de la ciudad misma, el debate continúa hasta nuestros días. Sin embargo, se debe establecer un punto importante antes de que pueda continuar una discusión sobre las raíces de la caída. El declive y la caída solo se produjeron en el oeste. La mitad oriental, lo que eventualmente se llamaría el Imperio Bizantino, continuaría durante varios siglos y en muchos sentidos conservaría una identidad romana única. Una de las causas más ampliamente aceptadas, la afluencia de una horda bárbara, es descontada por algunos que sienten que la poderosa Roma, la ciudad eterna, no podría haber sido tan fácilmente víctima de una cultura que poseía poco o nada en el camino político, fundamento social o económico. Creen que la caída de Roma simplemente vino porque los bárbaros aprovecharon las dificultades que ya existían en Roma, problemas que incluían una ciudad en decadencia, tanto física como moral, poco o ningún ingreso fiscal, superpoblación, liderazgo deficiente y, lo que es más importante, inadecuada defensa. Para algunos, la caída fue inevitable. A diferencia de la caída de imperios anteriores como el asirio y el persa, Roma no sucumbió ni a la guerra ni a la revolución. En el último día del imperio, un miembro bárbaro de la tribu germánica Siri y excomandante en el ejército romano entró sin oposición a la ciudad. El único poder militar y financiero del Mediterráneo no pudo resistir. Odoacro fácilmente destronó al emperador de 16 años Romulus Augustulus, una persona que él consideraba que no representaba una amenaza. Romulus había sido nombrado emperador recientemente por su padre, el comandante romano Orestes, que había derrocado al emperador occidental Julius Nepos. Con su entrada en la ciudad, Odoacro se convirtió en la cabeza de la única parte que quedó del otrora Gran Oeste, la península de Italia. Para cuando él entró en la ciudad, el control romano de Gran Bretaña, España, Galia y el norte de África ya se había perdido a favor de los godos y los vándalos. Odoacro contactó inmediatamente al emperador oriental Zenón y le informó que no aceptaría el título de emperador. Zenón no podría hacer nada si no aceptar esta decisión. De hecho, para garantizar que no hubiera confusión, Odoacro devolvió a Constantinopla las vestiduras imperiales, la diadema y el manto púrpura del emperador. Hay algunos que creen, como Gibbon, que la caída se debió a la estructura del ciudadano romano. Si uno acepta la idea de que la causa de la caída se debió, en parte, a la posible decadencia moral de la ciudad, su caída es una reminiscencia del declive de la República siglos antes. El historiador Polibio, un escritor del siglo II a.C., señaló a una república moribunda, años antes de que realmente cayera, víctima de su decreciente virtud moral y del aumento del vicio interno. Edward Gibbon reiteró este sentimiento y disminuyó la importancia de la amenaza bárbara
cuando afirmó el surgimiento del cristianismo como un factor en la historia del infortunio para el imperio. Sostuvo que la religión sembró división interna y alentó una mentalidad de poner la otra mejilla que finalmente condenó la máquina de guerra, dejándola en manos de los bárbaros invasores. Quienes desconocen la afirmación de Gibbon señalan la existencia de los mismos fanáticos religiosos en el este y el hecho de que muchos de los bárbaros eran cristianos. Para Gibbon, la religión cristiana valoraba a las personas ociosas e improductivas. Gibbon escribió en su libro La historia de la caída del Imperio Romano una investigación sincera pero racional sobre el progreso y establecimiento del cristianismo. Puede considerarse como una parte muy esencial de la historia del Imperio Romano. Mientras que este gran cuerpo fue invadido por la violencia abierta o debilitado por una lenta decadencia, una religión pura y humilde se insinuó en las mentes de los hombres, creció en el silencio y la oscuridad, derivó de la oposición y finalmente erigió la bandera triunfante de la cruz sobre las ruinas del Capitolio. Agregó que el gobierno romano parecía ser odioso y opresivo para sus súbditos y por lo tanto no era una amenaza seria para los bárbaros. Gibbon, sin embargo, no destaca al cristianismo como el único culpable. Fue solo uno de una serie que puso al imperio de rodillas. Al final, la caída era inevitable. El declive de Roma fue el efecto natural e inevitable de la grandeza inmoderada. La prosperidad maduró el principio de la decadencia. Las causas de la destrucción se multiplicaron con la extensión de la conquista y tan pronto como el tiempo o el accidente han eliminado los soportes artificiales, la estupenda muralla cedió a la presión de su propio peso. Aunque Gibbon señala el surgimiento del cristianismo como una causa fundamental, la caída o disminución real podría verse décadas antes. En el siglo III después de Cristo, la ciudad de Roma ya no era el centro del imperio, un imperio que se extendía desde las Islas Británicas hasta los ríos Tigris y Éufrates y hacia África. Este tamaño masivo presentaba un problema y requería una solución rápida, y llegó con el reinado del emperador Diocleciano. El imperio se dividió en dos, con una capital que permanecía en Roma y otra en el este en Nicomedia. La capital del este luego sería trasladada a Constantinopla, el antiguo Bizancio, por el emperador Constantino. El Senado, que durante mucho tiempo sirvió como asesor del emperador, sería ignorado en su mayoría. En cambio, el poder se centró en un ejército fuerte. Algunos emperadores nunca pondrían un pie en Roma. Con el tiempo, Constantinopla, la nueva Roma, se convertiría en el centro económico y cultural que alguna vez fue Roma. A pesar de la renovada fuerza que proporcionaba la división, el imperio se dividiría y uniría varias veces, el imperio seguía siendo vulnerable al ataque, especialmente en la frontera del Danubio y el Rin al norte. La presencia de bárbaros a lo largo de la frontera norte del imperio no era nada nuevo y había existido durante años. El ejército se había reunido con ellos de vez en cuando desde la época de Julio César. Algunos emperadores habían tratado de comprarlos, mientras que otros los invitaron a establecerse en tierras romanas e incluso unirse al ejército. Sin embargo, muchos de estos nuevos colonos nunca se convirtieron verdaderamente en romanos, incluso después de que se les otorgó la ciudadanía, conservando gran parte de su antigua cultura. Esta vulnerabilidad se hizo más obvia ya que un número significativo de tribus germánicas, los godos, se reunieron a lo largo de la frontera norte. No querían invadir, querían ser parte del imperio, no su conquistador. La gran riqueza del imperio atraía a esta población diversa. Buscaron una vida mejor y a pesar de su número, al principio no parecían ser una amenaza inmediata. Sin embargo, como Roma no cumplió sus peticiones, las tensiones crecieron. Esta ansiedad por parte de los godos se debió a una nueva amenaza más al este, los hunos. Durante el reinado del emperador oriental Valente, los godos tervingi se habían congregado a lo largo de la frontera entre el Danubio y el Rin una vez más, no como una amenaza, sino con el único deseo de recibir permiso para establecerse. Esta solicitud se hizo con urgencia porque los hunos salvajes amenazaban su tierra natal. El emperador Valente entró en pánico y retrasó una respuesta, una demora que provocó una mayor preocupación entre los godos a medida que se acercaba el invierno. Enfadados, los godos
cruzaron el río con o sin permiso, y cuando un comandante romano planeó una emboscada, la guerra pronto siguió. Fue una guerra que duraría 5 años. Aunque los godos eran en su mayoría cristianos, muchos de los que se unieron a ellos no lo fueron. Su presencia había causado una crisis sustancial para el emperador. Él no podía proporcionar suficiente comida y alojamiento. Esta impaciencia, combinada con la corrupción y extorsión de varios comandantes romanos, complicaba las cosas. Valente clamó por ayuda del oeste. Desafortunadamente, en la batalla, los romanos fueron completamente superados y mal preparados, y la batalla de Adrianópolis lo demostró cuando 2/3 del ejército romano fueron aniquilados. Este número de muertos incluía al propio emperador. Sería necesario que el emperador Teodosio trajera la paz. Los godos se quedaron en tierra romana y se aliaron con el ejército romano. Más tarde, sin embargo, un hombre, un gótico y excomandante romano, se levantó contra Roma. Un hombre que solo pidió lo que se le había prometido. Un hombre que haría lo que ningún otro había hecho durante 8 siglos, saquear Roma. Su nombre era Alarico, y aunque era gótico, también había sido entrenado en el ejército romano. Era inteligente, cristiano y muy decidido. Buscó tierra en los Balcanes para su pueblo, tierra que les habían prometido. Más tarde, cuando el emperador occidental demoró su respuesta, Alarico aumentó sus demandas, no solo grano para su pueblo, sino también reconocimiento como ciudadanos del imperio. Sin embargo, el emperador Honorio continuamente se negó. Sin otro curso, Alarico reunió un ejército de godos, hunos y esclavos liberados y cruzó los Alpes hacia Italia. Su ejército estaba bien organizado, no era una pandilla. Honorio era incompetente y completamente desconectado. Otro en una larga línea de los llamados emperadores de la sombra. Emperadores que gobernaban a la sombra de los militares. Por extraño que parezca, él ni siquiera vivía en Roma, sino que tenía una villa en la cercana Ravenna. Alarico se sentó fuera de la ciudad, y con el tiempo, a medida que la comida y el agua de la ciudad se volvían cada vez más escasos, Roma comenzó a debilitarse. El momento era ahora. Si bien nunca había deseado la guerra, sino solo la tierra y el reconocimiento de su pueblo, Alarico, con la supuesta ayuda de un esclavo gótico que abrió las puertas desde dentro, entró en Roma en agosto del 410. Él se quedaría por 3 días y saquearía completamente la ciudad, aunque dejaría solo a San Pablo y San Pedro. Honorius permaneció totalmente ciego a la gravedad de la situación. Mientras aceptaba temporalmente las demandas de Alarico, algo que nunca tuvo la intención de honrar, se enviaron 6.000 soldados romanos para defender la ciudad, pero fueron rápidamente derrotados. A pesar de que las arcas de la ciudad estaban casi vacías, el Senado finalmente renunció. Alarico se fue con, entre otros artículos, 2 toneladas de oro y 13 toneladas de plata. Algunas personas en el momento vieron el saqueo de la ciudad como una señal de sus dioses paganos. San Agustín, que murió en el 430, dijo en su Ciudad de Dios que la caída de Roma no fue el resultado del abandono de sus dioses paganos, sino como un recordatorio para los cristianos de la ciudad porque ellos necesitaban sufrir. Hubo un bien porque el mundo fue creado por el bien, pero fue defectuoso por el pecado humano. Sin embargo, todavía creía que el imperio era una fuerza para la paz y la unidad. Para San Agustín existían 2 ciudades, una en este mundo y otra de Dios. Aunque Alarico pronto moriría, otros bárbaros, cristianos o no, no se detuvieron después del saqueo de la ciudad. El antiguo imperio fue devastado, entre otros por burgundios, anglos, sajores, lombardos y magiares. Hacia el año 475, España, Gran Bretaña y partes de la Galia se habían perdido a favor de varios pueblos germánicos y solo Italia permanecía como el imperio en el oeste. Los vándalos pronto se mudarían de España al norte de África, para finalmente capturar la ciudad de Cartago. El ejército romano abandonó toda esperanza de recuperar el área y se mudó. La pérdida de África significó una pérdida de ingresos, y la pérdida de ingresos significó que había menos dinero para apoyar un ejército para defender la ciudad. A pesar de estas pérdidas considerables, hubo cierto éxito para los romanos. La amenaza de Atila el Huno finalmente se detuvo en la batalla de Chalons por el comandante romano Aelio, que había creado un ejército de godos, francos, celtas y burgundios.
Incluso Gimón reconoció a Atila como uno que apresuró la rápida caída del Imperio Romano. Mientras Atila recuperaba y saqueaba varias ciudades italianas, él y la amenaza de los hunos terminaron con su muerte debido a una hemorragia nasal en su noche de bodas. Uno podría justificar por una multitud de razones la caída de Roma. Sin embargo, su caída no se debió a una causa, aunque muchos buscan una. La mayoría de las causas inicialmente apuntan a un lugar, la ciudad de Roma misma. La pérdida de ingresos para la mitad occidental del imperio no podría apoyar un ejército que era necesario para defender las fronteras ya vulnerables. La guerra continua significaba que el comercio estaba interrumpido. Los ejércitos invasores hacían que los cultivos se desperdiciaran, la tecnología deficiente se reducía a la producción de alimentos, la ciudad estaba superpoblada, el desempleo era elevado y, por último, siempre existían las epidemias. A esto se agregaba un gobierno inepto e indigno de confianza. La presencia de los bárbaros en el imperio y sus alrededores aumentó la crisis no solo externa sino interna. Estos factores ayudaron a que el imperio pasara a un estado de salud inexistente. El ejército romano carecía del entrenamiento y el equipamiento adecuado. El gobierno mismo era inestable. Peter Heather, en su libro La caída del Imperio Romano, declara que no cayó debido a su estupendo tejido, sino porque sus vecinos alemanes respondieron a su poder de una manera que los romanos nunca podrían haber previsto. En virtud de su agresión sin límites, el imperialismo romano fue responsable de su propia destrucción. La caída de Roma puso fin al mundo antiguo y la Edad Media nació. Estas edades oscuras trajeron el final a mucho de lo que era romano. Occidente que cayó en la confusión. Sin embargo, mientras que mucho se perdió, la civilización occidental todavía tiene una deuda con los romanos. Aunque solo unos pocos hoy en día pueden hablar latín, es parte de nuestro idioma y la base de las lenguas romances de francés, italiano y español. Nuestro sistema legal se basa en la ley romana. Muchas ciudades europeas actuales fueron fundadas por Roma. Nuestro conocimiento de Grecia viene a través de Roma y muchos otros efectos duraderos además. Roma había caído, pero había sido durante tanto tiempo una de las ciudades verdaderamente mundiales de la historia. El año 476 no fue solo el fin de un imperio, sino el nacimiento de un mundo nuevo. Las cenizas de Roma sirvieron de abono para que surgieran las naciones que hoy conocemos en Europa. El latín se transformó en nuestras lenguas y sus leyes en nuestra justicia. Roma no desapareció del todo, simplemente cambió de forma. Así, llegamos al final de este video que espero haya sido útil para conocer más sobre la caída del Imperio Romano de Occidente. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.